¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. Les saludo una vez más, esperando que se haya gozado en la presencia del Señor. A continuación vamos a continuar entonces con la serie que venimos enseñando domingo a domingo, que es la serie El Camino hacia la Vida Cristiana. En esta ocasión le traigo el tema que le titulé Caminando en Lealtad a Dios. El texto base que vamos a estudiar, mis hermanos, es Josué capítulo 24, verso 15. Josué 24, verso 15. Lo voy a esperar a que lo busque para leerlo juntos. ¿Sí se escucha, verdad? Se escucha fuerte y claro. Qué bueno. ¿Lo tiene? 24:15. Dice Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos, es decir, escojan, dice ahí, ¿verdad? Escojan hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El objetivo, mis hermanos, del tema de hoy, de esta enseñanza de hoy, el objetivo es que todos comprendamos que con la lealtad hay una cuestión de honor, con la lealtad. Es una cuestión de honor, una cuestión de fidelidad, de gratitud a otros, ya sea hacia una persona o hacia una comunidad, ¿sí? Entonces, comencemos definiendo qué es la lealtad. La definición secular es la siguiente: la lealtad es un valor que puede definirse como la devoción a otro, ya sea hacia una persona o una comunidad o gobernante. Eso significa ser leal. Por ejemplo, quien es leal no da la espalda a quien es su amigo, quien es leal. Con la lealtad hay una cuestión de honor, de fidelidad y de gratitud. La lealtad, mis hermanos, es sinónimo de nobleza, rectitud, de honradez, de honestidad, entre otros valores morales y éticos que permiten desarrollar fuertes relaciones sociales con la lealtad, ¿sí? O también permite generar fuertes relaciones de amistad, en donde se crean unos vínculos, mis hermanos, de confianza muy sólidos, ¿sí? Y automáticamente se genera el respeto entre los individuos. Todo esto hace la lealtad, mis hermanos. No obstante, lo opuesto de lealtad es traición. Lo opuesto a la lealtad es la traición, es la falta que comete una persona en virtud al incumplimiento de su palabra. También es infidelidad. Lo opuesto a la lealtad es infidelidad. Y la falta de lealtad describe a una persona que engaña a sus compañeros, familiares y expone su propia honorabilidad. ¿Hasta aquí estamos siendo claros? Lealtad, mis hermanos, es un valor que se desenvuelve en nuestras conciencias, en el compromiso de defender y de ser fieles a lo que creemos y en quienes creemos o en quién creemos. La lealtad, mis hermanos, consiste en la obediencia de las normas de fidelidad, honor, gratitud y respeto por alguna cosa, por alguien o por una comunidad. En pocos, o sea, en resumen. Hasta aquí está siendo claro, ¿verdad? Mire, por ejemplo, existe lealtad hacia una compañía. ¿Cuántos tienen más de 5 años en su compañía trabajando, por ejemplo? Levante su mano. 1, 2, 3, 4. ¿Más de 10 años? ¿Más de 15 años? Fíjese, eso es una lealtad. Y las personas que muestran, o trabajadores que demuestran lealtad a su empresa, en algunos casos se afirman, en algunos casos se afirman, ¿no? o se firman más bien contratos de lealtad. En algunos, ¿por qué? Porque hoy en día, mis hermanos, la lealtad no es muy común, que digamos. Y hay compañías que hacen firmar a los empleados donde hay
puestos de suma importancia o de gran confianza y les hacen firmar un contrato de lealtad. ¿Sí sabía eso o no? Les hacen firmar y les dicen a los empleados que tienen que reservarse con respecto a actividades que realizan en su horario de trabajo, ya sea que trate ideas, porque a veces surgen ideas y a veces la gente que no es leal las anda repartiendo por todos lados, ¿verdad? Se roba esa idea y se la vende al mejor postor. Entonces, por eso hacen esos contratos de lealtad, ¿sí? También nombres de productos, decisiones de la compañía, tales como una estrategia de mercado, por eso hacen firmar esa lealtad en algunas ocasiones, porque hoy en día la gente no es leal. Pero hay gente, como algunos levantaron la mano, que tienen 5, 10, 15, 20 años, ¿verdad? Y algunos de las compañías, algunas compañías premian la lealtad de sus empleados, ¿sí o no? O algunos aquí no los premian. Por ejemplo, mire, yo cuando trabajaba en Jabil, yo traía mi reloj que me regalaron. Déjame ver más qué dice, ¿no? Porque aquí lo traigo, pero a ver, es que esta bolsa es mágica, mis hermanos. Ahora no, es cierto. Este reloj, mis hermanos me lo regalaron cuando cumplí 10 años en la compañía y dice al reverso, dice 10 años de lealtad, Jabil, ¿no? Y me dieron un regalo por la lealtad, 10 años. Y es un buen regalo, es un Rolex de diamante. No, no es cierto. Ni yo me la creí, ¿verdad? Pero te dan un premio por ser leal, ¿no? Y a los 20 años te dan otro premio. Yo duré 20 años en la compañía, mis hermanos. Sí, pero ese reloj, pues fíjese, todavía lo tengo. Nomás que ya no lo uso porque ya se le acabó la pila. Y luego ya ve que los de hoy son recargables y son más prácticos de usar. Bueno, pero hay compañías que te premian la lealtad. ¿Por qué? Porque eres una persona que eres confiable. La lealtad es sinónimo de confianza. Entonces un empleador o una compañía que tiene empleados que le demuestran lealtad, son dignos de confianza esas personas. Y son personas que las están promoviendo constantemente para escalar otros puestos. La lealtad, mis hermanos. Fíjense, yo si el Señor no me hubiera hecho el llamado al pastorado, yo ahí estuviera todavía en la compañía, ya estuviera cumpliendo casi mis 30 años. No, 20 y tantos años ya hubiera tenido. Pero fíjese, 20 y tantos años trabajando en una compañía. Entonces también existe la lealtad hacia la bandera. Aquí hay de diferentes países, ¿no? Pero del país de donde yo vengo, que es México, existe una ceremonia mediante la cual los ciudadanos expresan su compromiso y fidelidad a su patria, que se conoce con el nombre de juramento a la bandera. ¿Ha escuchado esa? Sobre todo los que son de México, ¿no? O de otros países también puede existir. Pero fíjese lo que dice este juramento. Dice: bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos, te prometemos siempre ser siempre fieles, ¿verdad? Y hasta ya se lo saben, ¿verdad? A los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria una nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. Eso es lo que dice, ¿verdad? El juramento a la bandera. Y hoy en día ya los que están aquí en Estados Unidos ya no se les olvida el español. Van a México y quieren hablar inglés, ¿verdad? Pero la fidelidad también existe en los animales. ¿Cuántos sabían? Fíjense que hay animales, por ejemplo el perro. El perro es el amigo fiel del hombre, ¿sí o no? Es el amigo fiel, ¿no? El caballo también es un animal que es fiel hacia su dueño. ¿Sí o no, Juan? Tú que tienes animales en el rancho, los caballos son fieles, ¿sí o no? Buscan al dueño, es como si fueran un perro casi, ¿no? Solo llegan y a ver, son fieles los caballos. Los perros también son fieles, ¿no? Entonces, existe la lealtad, mis hermanos, en los animales hacia los humanos. Existe gratitud de los animales hacia uno. Y por más que los maltrates, porque pues a veces le haces al perro, le das disciplina porque se hizo pipí adentro de la casa, o le das con el periódico así envuelto y le das donde debes de darle, ¿verdad? Y al rato llega el perro solito, ¿verdad? Otra vez como si nada, y te está ahí moviendo la colita y te está queriendo lamber la mano. Eso es fidelidad, ¿sí? Pero lo que nos interesa a nosotros, mis hermanos, es saber
¿Qué dice la Biblia sobre la lealtad? ¿Sí o no? ¿Quieres saber lo que dice la Biblia? Aunque la palabra lealtad no aparece directamente en la palabra de Dios, esta característica, mis hermanos, esencial, es expresada en varias situaciones, ¿sí? Y lo vemos en la vida de Abraham, por ejemplo, lo vemos en la vida de Jacob, lo vemos en la vida de David, en la vida de Jonathan, y pudiera nombrarle muchos otros personajes bíblicos que mostraron lealtad. La lealtad, mis hermanos, entonces le decía, es definida como un compromiso inquebrantable e inflexible, la lealtad. Y bíblicamente, mis hermanos, significa fiel. La lealtad, eso significa ser fiel. De mucha devoción significa esto, y dedicado en amor. Lealtad genuina, mis hermanos, no puede ser forzada, la lealtad genuina. Eso es algo que sale del corazón, la lealtad genuina, ¿sí? No puede ser forzada, es una opción del humano, es una decisión, es una opción, algo que lo hace precioso y que no tenga precio, la lealtad. En ese tiempo, mis hermanos, la lealtad a las cosas de Dios está bajo un escrutinio y ataque extremo. Hoy en día, la lealtad hacia las cosas de Dios. Mientras preparamos para ver lo que es la lealtad más de cerca, mis hermanos, veremos que el enemigo de la lealtad no es el negar, sino la traición. ¿Sí? Ese es el enemigo de ser leal, de la lealtad, la traición. Mire, vaya a Mateo 24, por favor. Y vamos a ver que en estos últimos tiempos, mis hermanos, veremos mucho de esto, de traición, que se traicionarán unos a otros, que les faltará ser leales, que no tendrán lealtad. Vea 24:10, Mateo 24:10, ¿lo tiene? Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Se le hace parecido esto hoy en día? Hoy en día es muy común esto, mis hermanos. A falta de la lealtad, hoy se está levantando esto. Y vea Marcos 13:12. Marcos 13:12. ¿Lo tiene? Dice Marcos 13:12, y el hermano entregará la muerte al hermano. A ver, voltea a ver a su hermano. Véalo bien, porque quizá esté entre nosotros alguien que le va a entregar a la muerte. Alguien que le va a traicionar. Ojalá que no sea ninguno de nosotros, ¿verdad? Dice, y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres. ¿Y qué dice ahí? Y los honrarán. No, los matarán. O sea, se acabó la lealtad. ¿Sí? La ilustración, mis hermanos, más dramática de traición y deslealtad, por ejemplo, es la de Judas Iscariote, ¿sí o no? En un contraste interesante, Pedro fue culpable de negar al Señor 3 veces y aún encontrar el arrepentimiento, ¿sí o no? Y la traición de Judas, mis hermanos, terminó en su destrucción propia. La traición de Judas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque se suicidó. ¿Sí? De las 17 veces, mis hermanos, que la palabra traición se encuentra en el Nuevo Testamento, solo 15 son referidas directamente a Judas. De las 17, 15 son referidas a Judas. ¿Sí? La lealtad, mis hermanos, y las lealtades son cosas de la vida. Y varias personas son conocidas por sus alianzas y lealtades. La palabra lealtad despierta un fuerte sentimiento de pertenencia y de solidaridad, mis hermanos. Y con ella viene la idea de fidelidad de todo corazón, junto con una entrega y un compromiso incondicionales. En la Biblia, mis hermanos, el concepto de lealtad es exclusivamente de tipo relacional, o sea, de relación. Significa que todo nuestro ser está completamente comprometido con alguien, ¿sí o no? Todo nuestro ser, mis hermanos, está comprometido con alguien.
Vaya otra vez a Josué 24, versículo 15. Yo le voy a leer la versión Dios habla hoy, porque aquí está un poco más claro al respecto. Josué 24, 15. ¿Lo tiene? Dice Josué 24, 15. Pero si no quieren servir al Señor, dice ahí, elijan. Esa es la lealtad, ¿no? Ustedes elijan. Está hablando ahí de lealtad. Elijan hoy a quién van a servir. Y esta palabra elijan, a ver, digan todos, elegir. Esta palabra elegir en la Biblia se refiere por lo general a una acción de Dios que tiene por objeto o a Israel, o a determinadas cosas, o a personas. ¿Sí? Y vamos a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a dejen un apartado ahí y vamos a Deuteronomio 7:7. Y el objeto de Dios en este versículo es la nación de Israel. Lo que Dios busca es la fidelidad, la lealtad de un pueblo hacia Él. Deuteronomio 7:7, ¿lo tiene? Yo le voy a leer la versión Dios habla hoy y dice este versículo: si el Señor los ha preferido y elegido a ustedes, no es porque ustedes sean la más grande de las naciones, ya que en realidad son la más pequeña de todas ellas. Y el versículo 8 dice: el Señor los sacó de Egipto, donde ustedes eran esclavos, y con gran poder los libró del dominio del faraón, porque los ama y quiso cumplir la promesa que había hecho a los antepasados de ustedes. Lo que quiero resaltar, mis hermanos, aquí es que Dios prefirió, Él eligió. Y así a cada uno de nosotros el Señor nos ha preferido, nos ha elegido. Él ha elegido ser leal a nosotros, ser fiel a nosotros. Y eso es lo mismo, como le decía, para nosotros, porque en la carta a los Corintios, váyalo buscando, el objeto de Dios en esta carta son las personas. El objetivo de Dios, el objeto de Dios para la lealtad son las personas. Y vaya primera a los Corintios 1:26. ¿Lo tiene? Primera carta a los Corintios 1:26. Dice primera carta a los Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Ya ven, no hay muchos sabios. Por ejemplo, ¿aquí hay algún científico? Levante su mano, algún científico que haya por aquí. ¿No? ¿Nadie? Ok, entonces tiene razón la palabra, no son muchos sabios según la carne. Vamos bien. Luego dice, ni muchos poderosos. ¿Hay aquí algún alcalde o alguien que tenga un puesto importante en la política? Levante su mano. ¿No hay nadie? Ah, entonces va bien, vamos bien. La palabra está siendo real, ¿verdad? Entonces, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Hay aquí alguien que pertenezca a la realeza? ¿No? ¿Que pueda levantar su mano? ¿No? ¿Nadie? Ok, entonces, vamos bien. Vamos bien, ¿sí? La palabra está siendo real, ¿verdad? Ok, entonces le repito, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que ¿qué? Lo necio, a ver, ahora sí, levante su mano los necios. ¿Ya ven? Somos muchos. Sino que lo necio del mundo, ¿qué dice? Escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Así que mi hermano, siéntase importante. Dios lo ha escogido a usted, me ha escogido a mí para avergonzar a los sabios. Nosotros éramos necios, mis hermanos, ¿sí o no? Estábamos perdidos en nuestros deleites, en nuestros delitos y pecados. Y alguien llegaba a compartirnos y no vengas a hablarme de esas cosas. ¿Sí o no? Estábamos necios, era nuestra necedad la que no permitía que otro llegara y nos compartiera de la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen no, amén? Amén, ¿sí? Entonces, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo, ¿cuántos débiles hay aquí?
No, levante su mano y si no la levantes por débil, porque no la puede levantar. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado. A ver, levante su mano otra vez. Escogió Dios ¿para qué? Y lo que no es para deshacer lo que es, ¿verdad? A fin de que nadie se jacte en su presencia, decir, no, es que yo soy sabio, más que yo todo me la sé. Hay gente que así se cree sabia, ¿eh? Otra vez Juan 16 vas a predicar, ya me lo sé eso. Otra vez va a hablar del pecado, ya me lo sé. Eso, mis hermanos, habla de necedad, de creerte que sabes todo cuando realmente no sabes nada, ¿cierto? Por eso dice la palabra que lo vil y lo despreciado, lo que no es, lo necio, todo esto que dice aquí, el Señor escogió para avergonzar a aquellos que se sienten muy, ¿sí? Para que nadie de nosotros nos jactemos en su presencia. O sea, si Dios nos usa, mis hermanos, si Dios nos ha escogido, es por su gracia, es por su bondad, es por su misericordia. No es porque, es que yo me sé la Biblia desde el inicio hasta el final. No, Dios te escogió porque eras necio, ¿sí? Y Él quería cambiar esa necedad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿quién nos eligió, mis hermanos? ¿Quién? Dios nos eligió. Y continúa diciendo Josué 24:15. Vaya por favor, regresemos allá al Antiguo Testamento y veamos lo que continúa diciendo Josué 24:15. Y aquí, mis hermanos, se pone de relieve que a esa elección divina, ¿sí? La elección que Dios hace debe de corresponder a una elección y una firme decisión por parte del pueblo. Mire, si Dios lo escogió, si Dios lo eligió, nosotros tenemos que corresponder también con una elección y una firme decisión por parte nuestra. Mire, vea lo que dice ahí. 24, vamos a leer otra vez. 24:15 dice: pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses o a los que sus antepasados servían a orillas del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, es decir, todos los habitantes de Canaán anteriores a los israelitas, ¿verdad? A los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, dice Josué, mi familia y yo hemos elegido ser leales y serviremos al Señor. Eso es lo que está diciendo Josué. Hemos decidido ser leales. ¿Usted ha decidido con una convicción firme de ser leal a Dios? Mire, volteen a su lado. Hay bancas vacías. Hay rostros que no se ven hoy. No sabemos las circunstancias por qué no hayan venido hoy. Quizás fue porque les faltó ser leales en venir hoy. Quizás fue porque estaban enfermos, estaban cansados. No se lo sabemos. Pero si usted conoce a alguien que está a su lado y tiene su teléfono, llámele y dígale: hoy te extrañamos, hermano. Ahí estuvimos esperándote y no te vimos, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Pero nosotros, ustedes, han elegido estar aquí porque ustedes han elegido ser leales a Dios. ¿Sí o no? Amén. Entonces, Josué es lo que decía: por mi parte, mi familia y yo hemos elegido ser leales y serviremos al Señor. Y esta lealtad, mis hermanos, se expresa tanto en el ámbito divino como en el humano, tal y como aparece en los dos primeros mandamientos. Mire, vaya por favor a Marcos 12, 29, 31. Y ya lo vimos el viernes lo vimos. Los dos mandamientos. ¿Cuáles son los dos primeros mandamientos, mis hermanos, que lo menciona ahí? Marcos 12, 29. Le recomiendo que si no vino, escuche la predicación del viernes para que escuche la voz del Señor que habla a nuestro oído, ¿no? Marcos 12, 29. ¿Lo tiene? Dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego el versículo 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cuántos aman al Señor con todo su corazón? ¿Con toda su alma?
Ya se escucharon menos amenes. ¿Verdad? Con toda su mente, con todas sus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el versículo 31 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que estos. Así de sencillo, ¿sí? No hay más. En forma resumida, mis hermanos, estos versículos es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y esto es una elección que cada uno hace, amar al Señor. Tú eliges ser leal al Señor, y cuando tú eliges ser leal al Señor, lo vas a amar con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Sí o no? Porque si tú amas al Señor y has escogido ser leal al Señor, aunque te sientas cansado del trabajo, tú dices, estoy cansado, pero yo he prometido, yo he elegido ser leal al Señor y voy a asistir para adorarle y escuchar su palabra. Porque hoy en día, desde la comodidad de la casa, lo escuchamos ahí en internet. Y es más fácil escucharlo en internet, más cómodo. Eso, ¿usted qué cree? ¿Eso es lealtad? Si usted hace eso en un trabajo, por ejemplo, de decir, ¿sabes qué? Hoy en día, bueno, ya hay trabajo desde casa, ¿no? En algunas oficinas. Pero si usted falta a su trabajo, ¿qué pasaría? En primer lugar, le rebajan el dinero del que faltó, ¿no? Y en segundo lugar, pues le van a llamar la atención o le van a preguntar por qué no avisó, por qué no vino. ¿Sí o no? Y si falta 2 veces, ¿qué va a pasar? ¿Y si falta 3 veces consecutivas? ¿Ya ven que sí? Sí se lo saben. 3 veces consecutivas, mis hermanos, en una empresa es baja, automática. ¿Sí o no? Los que sabemos de esto, ¿no? Hay quienes son dueños de empresas para que lo vayan anotando, hermanos. ¿Verdad? 3 faltas consecutivas que no asistas a un trabajo, te dan de baja. ¿Por qué? Porque no estás mostrando lealtad. Porque no estás mostrando fidelidad a un trabajo. Entonces inmediatamente la empresa dice, esta persona pues no nos sirve aquí. Ahora, no vamos a comparar la iglesia igual, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, qué ligeros somos para ser leales delante de Dios. Como Dios es todo paciencia, es tardo para la ira, pronto en misericordia, pues aprovechamos un poquito para no asistir a la iglesia y decir que me duele la uña y no voy, ¿verdad? Es que se le ponchó la llanta al tren ligero. ¿Sí? Y no asisto. Eso, mis hermanos, es no ser leal. Y a veces aprovechamos que Dios no es como los patrones en la tierra que establecen reglas. Él tiene establecidas reglas, pero Él nos da la libertad de escoger. Por eso nosotros nos aprovechamos de ello. Elegimos, sí, estar en un lugar como este, pero como dice aquí, ustedes elijan. Por eso dice Josué, ustedes elijan. Mi familia y yo hemos elegido servir, ser leales al Señor. Pero ustedes elijan qué es lo que quieren. Y cada uno elige ser o no leal al Señor. Amén, mis hermanos. Así que esta es una elección de lealtad. Juan 15:13, por favor. Juan 15:13, ¿lo tiene? Qué rápidos. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo os mando. ¿Quién está diciendo esto? No, ¿cómo que el pastor? No, eso lo dice Jesús, mis hermanos. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Miren, si fuéramos nosotros muy ligeros, diríamos, ay, Jesús se quiere enseñorear de nosotros. ¿Sí o no? Usted me está diciendo que yo tengo que hacer todo lo que usted me manda. No, usted se quiere enseñorear de mí. Y Él dice, ustedes son mis amigos si hacen todo lo que yo les mando.
Es justo eso, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren ser amigos de Jesús? Amén. Entonces tienes que hacer todo lo que Él te manda, ¿sí o no? Para poder, ese es un requisito, para poder ser amigo de Jesús. No nomás es decir, Jesús es mi amigo, y cantas, Jesús es mi amigo fiel. No, para poder ser amigo de Jesús, tienes que hacer todo lo que Él te manda, ¿sí o no? Bueno, eso dice su palabra, ¿verdad? Mire, vaya, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 16. Primera de Juan 3, 16. ¿Lo tiene? Primera de Juan 3, 16 dice, en esto hemos conocido el amor. ¿En que qué? Él puso, ahí está, Él mostró fidelidad, Él mostró lealtad. Él puso su vida por ¿quiénes? Por nosotros. ¿Y quiénes éramos nosotros, mis hermanos? ¿Éramos necios? ¿Qué más éramos? Éramos pecadores, pues, ¿eh? Y Él puso su vida, mis hermanos, por nosotros, ¿sí? Él escogió eso. Él eligió ser leal y poner su vida por nosotros. Y luego continúa diciendo ahí el versículo, ¿qué dice? También que nosotros, ¿qué debemos de hacer? Poner nuestras vidas por ¿quiénes? Por nuestros hermanos. ¿Cuántos ponen su vida por su hermano? Que estén dispuestos a entregarse, a pesar de, sabes que este hermano me hace la vida imposible, pero voy a poner mi vida por él, porque eso es lo que Dios me pide que haga. ¿Sí o no? Aunque la carne me esté achicharrándome, aunque esté hirviendo la carne. ¿Sí? ¿Ha visto la carne cuando la ponen en el comal? ¿Cómo se escucha? Aunque la carne esté así, yo voy a hacer lo que la palabra de Dios me dice y voy a poner mi vida por mis hermanos. Si amas a Dios, fíjate, dice, si Él puso su vida por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no poner nuestra vida por nuestros hermanos? Tenemos que poner nuestra vida por nuestros hermanos, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios nos llama, mis hermanos, a entregar nuestras vidas, ¿verdad? Nuestra vida pieza por pieza, poco a poco, de maneras pequeñas pero importantes, todos los días. Pero esta, mis hermanos, es una elección que cada uno de nosotros de manera particular debemos hacer. Es una elección, ¿eh? O sea, Dios no te va a obligar a hacer nada que tú no quieras. La palabra de Dios es clara, pero Él no te va a obligar a hacer nada que tú no quieras. Porque aquí hay de dos nada más. Escuchas la palabra, la crees, la recibes y la obedeces. Y la otra es, escuchas la palabra, la rechazas y te enojas. Hay de dos nada más. Tú eliges cuál quieres, pero la palabra de Dios es muy clara. Y continúa diciendo el versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Ya ven? Porque de lengua me como un taco, ¿sí o no? Pero tenemos que mostrar ese amor con nuestros hechos, ¿sí o no? Y tiene que ser un verdadero amor, no un amor fingido. No de decir, ay, te amo, hermano, ¿verdad? Pero le das el abrazo y por atrás le haces así, ¿verdad? Dios, mis hermanos, ha establecido la mismísima esencia de la lealtad a través de su relación, de su pacto con su pueblo. Mire, vaya a Deuteronomio, por favor, 7 una vez más, pero ahora en el versículo 9. Deuteronomio 7, 9. Dice, conoce pues que el Señor tu Dios es un Dios, ¿es Dios qué? Dios fiel, que guarda ¿qué? El pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermanos, Dios es fiel.
a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y a veces queremos solamente recibir las bendiciones de Dios, pero no cumplir las obligaciones que tenemos como sus hijos, ¿verdad? Y Dios, mis hermanos, quiere esto, porque dice aquí: conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. ¿Y qué dijo Jesucristo a sus discípulos? Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Sí o no? Si me amas, cumple, vive, haz mis mandamientos. Pero a veces solamente hablamos y decimos que amamos a Dios, pero solamente de palabra y no de hechos. Por eso dicen las escrituras que leímos en Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 18, que debemos de amarnos no de lengua, mis hermanos, sino de hecho y de verdad. Amén. A través de su pacto, mis hermanos, el pueblo de Dios tiene la seguridad del amor de Dios, de un amor eterno, mis hermanos, del cual ningún creyente puede separarse jamás. Y hace rato lo cantábamos, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de nuestro Dios? Mire, vaya por favor a Romanos 8:35. Romanos 8:35. Y ese es el pacto de Dios hacia su pueblo, mis hermanos, que nosotros tenemos la seguridad de su amor eterno, del cual nadie nos puede separar de este amor. Esa es la seguridad que debemos de tener. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién, mis hermanos? Yo le pregunto a usted, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Nadie, ¿sí? Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? ¿Hambre, desnudez, peligro o espada? No, nada de eso, mis hermanos. Dice el versículo 36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, Dios promete su lealtad y compromiso con nosotros. ¿Sí? Dios promete eso, mis hermanos, su lealtad. Y aunque los pactos de Dios con el hombre son unilaterales, o deberían de ser unilaterales, pues promete cumplirlos por sí mismos. También hay una llamada a la lealtad por parte del hombre, ¿sí? Porque Dios dejó en claro en Deuteronomio 8:19, yo se lo leo, dice: si llegares a olvidarte del Señor, dice Deuteronomio, si llegares a olvidarte del Señor tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo, el Señor lo afirma, hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Y parece como una condena, ¿no? Parece como que es algo que, ay, pero ¿sabes una cosa, mi hermano? O sea, a veces abusamos de la gracia de Dios y decimos: ay, gracias, Señor, por tu gracia, porque si no estuviera tu gracia, esto, mire, muchos de nosotros ya hubiéramos perecido, ya hubiéramos caído delante de la presencia del Señor. Como en la antigüedad, ¿no? En los sacerdotes que entraban al lugar santísimo y entraban con campanitas. ¿Para qué? Para que escucharan los que estaban allá afuera que todo estaba vivo. Porque si ya no se escuchaba la campanita, y aparte de eso, de la campanita traía una soga, ¿no? Amarrada en el tobillo. Y si ya no se escuchaba la campanita, jalaban la soga para sacarlo porque ya estaba muerto. ¿Sí? Pero gracias a Dios hoy por su gracia no caemos, mis hermanos. Pero aquí está: si llegares a olvidarte de tu Señor, de tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos,
te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Ahora, ¿qué es un Dios? Con D minúscula. ¿Qué es un Dios? Todo lo que se antepone al Dios verdadero, ¿sí? Es idolatría. Ir en pos de otros dioses es idolatría. Entonces, lo que resulta ser los que resultan ser desleales son los que demuestran que no le pertenecen a Dios, los desleales. Mire, vaya a primera de Juan, capítulo 3, verso 24. Le repito, los que resultan ser desleales son los que demuestran que no le pertenecen. Primera de Juan, capítulo 3, verso 24. ¿Qué dice ahí? Y el que guarda sus mandamientos, ¿qué dice? Permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Pero en cuanto a los creyentes, mis hermanos, tenemos la promesa de que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Fíjese, a los creyentes tenemos esa promesa. Él es fiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Eso es lo que dice 2 de Timoteo 2:13. Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel a pesar de tu infidelidad, a pesar de tu deslealtad. ¿Sí? Hermanos, los que somos hermanos, desde luego, esto es para ustedes. Estamos obligados, los hermanos, los que somos hermanos, estamos obligados a ser leales en nuestras relaciones con los demás. Pero habla de su compañero fiel. Mire, vaya a Filipenses 4:3, de alguien que es fiel, de un compañero fiel. ¿Sí? Filipenses 4:3. ¿Lo tiene? Dice Filipenses 4:3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero ¿qué? Fiel, compañero leal, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Posiblemente, mis hermanos, esta persona desconocida pueda ser Tito o pueda ser Silas, pero cualquiera que sea, cualquier persona que sea, mis hermanos, era alguien que trabajaba fielmente con Pablo, mostraba fidelidad, mostraba lealtad, ¿sí o no? Y alguien que es fiel, mis hermanos, es alguien que es digno de confianza, ¿sí o no? Porque si tú no eres inconstante por ejemplo, en venir aquí, si tú eres inconstante, pues ¿cómo se te puede delegar en confianza a algo si no muestras constancia ni fidelidad? ¿Sí o no? Entonces alguien que es fiel es alguien que es digno de confianza, ¿sí o no? Alguien que no es fiel no se le puede confiar mucho a alguien que no es fiel. ¿Cuántos dicen amén? También está Ruth, por ejemplo. Ruth es la personificación misma de la lealtad. Ruth, una mujer moabita que no pertenecía al pueblo de Dios. Ruth, mis hermanos, era una mujer leal, tal como se demuestra en su completa devoción y compromiso con su suegra. Mire, vaya Ruth, por favor, al libro de Ruth, capítulo 1, verso 16, rápidamente. Ruth 1:16. ¿Lo tiene? Ruth 1:16 dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Eso de qué le habla, mis hermanos? ¿Ah? Fidelidad, de lealtad, ¿verdad? De amor. Eso es lo que mostraba Ruth. Y vaya que Noemí fue insistente, no solamente una, sino 2 veces le dijo: devuélvete a tu pueblo y a tus dioses. A sus nueras se dirigió. Una sí dijo: bueno, está bien, me regreso, ¿verdad? Y se fue. Pero Ruth mostró fidelidad, mostró lealtad. Por eso es que está anotado aquí: no me ruegues que te deje.
Sí. Y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras, a donde quiera que tú vayas, voy a ir yo. Y a donde quiera que vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y eso es como para decir amén. Yo quiero hacer lo mismo, Señor. Tener las lealtades correctas, mis hermanos, es crítico para vivir una vida espiritual exitosa. Y vamos a ver por lo menos 3 de las más importantes lealtades para un hijo de Dios. Número 1, tenemos que ser leales a la verdad, mis hermanos. Tenemos que ser leales a la verdad. Lealtad a la verdad es sin preguntas. La lealtad preeminente, o sea, debe ser lo primero, la verdad. La lealtad a la verdad cualifica y alinea toda otra lealtad. Mire, Proverbios 23:23. Vaya por favor rápidamente, Proverbios 23:23. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Compra la verdad y no la vendas. ¿Sí lo tiene? ¿Sí lo está leyendo, verdad? Dice, compra la verdad y no la vendas. Hay algunas cosas, mis hermanos, que son simplemente muy valiosas para vender. Una de ellas es la verdad. Pero hay algunos que se venden al mejor postor. Por eso el Señor aborrece a los que calumnian. Sí dice eso, ¿verdad? La palabra de Dios. Pero dice aquí, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad. Entonces, hay cosas que son muy valiosas como para ser vendidas, o cambiadas, o dejadas, ¿sí? O irse de ellas, o alejarse de ellas. Esta lealtad producirá, mis hermanos, la lealtad a la verdad, producirá barandillas espirituales que nos protegerán cuando otra gente, amigos, compañeros de escuela, trabajo, hasta familiares, se apartan de la verdad por su naturaleza y por su naturaleza, mis hermanos, la verdad divide y separa. ¿Sí o no? Pero en toda y en cualquier situación, como dice Éxodo 32:36, yo estoy al lado del Señor. ¿Cuántos están del lado del Señor? Y le voy a repetir esto. Dice, esta lealtad, la lealtad a la verdad, producirá barandillas, es decir, una rejilla que te va a proteger, ¿verdad? Cuando otra gente, amigos, compañeros de escuela o trabajo y hasta familiares se apartan de la verdad, ¿sí? Por su naturaleza, la verdad, mis hermanos, divide y separa. La verdad, ¿sí o no? Divide y separa. Pero en toda y en cualquier situación, como dice Éxodo 32:36, yo estoy al lado del Señor. ¿Cuántos quieren estar del lado del Señor? La segunda lealtad importante para un hijo de Dios, y es esta lealtad que Dios ordenó al liderazgo, es la lealtad al liderazgo. El lugar de autoridad en mi vida empieza en dónde, mis hermanos. El lugar de autoridad de nuestra vida, ¿dónde comienza? En el hogar, en el hogar. ¿Con quién? Con nuestros padres, ¿verdad? Porque dicen las escrituras, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahí es donde comienza, mis hermanos, nuestra autoridad delegada. Todos aquí tenemos padres, ¿sí o no? Tenemos que honrar a nuestros padres. Tenemos padres que son imperfectos. Levante sus manos que tienen papás imperfectos, que en su niñez los fueron difíciles con usted. Pero usted los sigue, pero ¿sabe qué? Pero si usted es cristiano y si usted obedece a la palabra del Señor, usted tiene que honrar a su padre, a pesar de cómo fue con usted en su niñez. ¿Sí o no? Claro. Tenemos que ser leales a lo que Dios dice y tenemos que obedecer su palabra. Y si su palabra dice que tenemos que obedecer en el Señor a nuestros padres, porque eso es justo,
Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que honrarlos. ¿Sí o no? Entonces, lealtad a la autoridad dada por Dios, mis hermanos, es el primer mandamiento con promesa en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento es un regalo para nosotros, mis hermanos. Mire, vaya rápidamente a Efesios 4, 1, 13. Efesios 4, 1 al 13. En esos versículos, mis hermanos, revela plenamente que el hombre de Dios es un regalo de parte de Dios a nuestra vida. El hombre de Dios. Ve a Efesios 4:11. Y él mismo, ¿quién constituyó? ¿Quién nos constituyó, hermanos? Dios. Y él mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros que profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya lo vio? Y Hebreos 13:17 dice, no lo digo yo, lo dice Hebreos 13:17. Y a muchos se les olvida ese versículo. Nos aprendemos el de Juan 3:16, ¿no? Pero vean lo que dice ahí. ¿Qué dice Hebreos 13:17? Obedeced ¿a quién? Ahora, ese obedecer a vuestros pastores no es, o sea, ese conforme a la palabra de Dios. Porque hay pastores que son abusadores, ¿sí o no? Que son abusivos, que se aprovechan de las ovejas. Este obedecer, mis hermanos, a vuestros pastores, vea lo que dice, y sujétense a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Sabe una cosa? Que los pastores vamos a dar cuenta de cada uno de ustedes, pero ustedes van a dar cuenta también. Mire, un pastor que no predica la palabra le va a dar cuentas al Señor de si predicó o no la palabra, qué les enseñó, qué fue lo que hizo. ¿Sí? Dios no le va a dar cuenta que si los abrazó o los besó. No, Dios va a dar cuenta cuál fue la enseñanza, si estuvo orando por ellos, si les mostró amor, ¿sí? Si hubo disciplina, porque también la disciplina es parte del amor de Dios, ¿sí o no? Todo esto, mis hermanos, todo eso nos va a pedir cuentas el Señor, a los pastores, pero también a ustedes les va a pedir cuentas, cómo fueron, de toda palabra ociosa, de toda acción. Dios les va a pedir cuentas a ustedes también, ¿sí? Y yo como el centinela, si el Señor llega y me pregunta, ¿les diste mi palabra? Sí, Señor, yo les di siempre tu palabra. Entonces van a ir con ustedes. ¿Les dio la palabra? Sí. ¿La obedecieron? Sí. Ah, sí. y les van a pasar la película a ver si la obedecieron. Porque no nomás tenemos que ser oidores de la palabra, tenemos que ser hacedores de ella también. ¿Sí o no, hermanos? Entonces dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Ya ve? En Segunda de Reyes, mis hermanos, 6:5 al 7, nos da una ilustración increíble de la importancia de comunicarse con el hombre de Dios. ¿Sí? Un joven está trabajando para expandir la casa de Dios y su hacha cae en el agua, y esa hacha pues era prestada. ¿A qué voy con esto, mis hermanos? Mire, el otro día yo platicaba con una persona, porque a veces cuando yo no veo a una persona que viene, yo a veces le llamo, le mando un mensaje, le digo, ¿estás bien? ¿Todo bien? No, sí, todo bien. A veces te das cuenta cuando quieren platicar o no quieren de plano platicar, ¿no? Dicen, no, todo bien, y te cortan. Dicen, ok, está bien, perfecto. Pero a veces les mandas 1, 2 mensajes, 3 y no te contestan, ¿no? A veces están ocupados, a lo mejor en el trabajo, por alguna razón. Pero esa persona, si está interesada de verdad, te va a devolver el mensaje, te va a llamar. Entonces, mis hermanos, uno como pastor no puede estar detrás de toda la gente.
No, el pastor no me visita. A ver, ¿nunca ha ido a tu casa? No, nunca ha venido conmigo. O sea, no puedo estar yendo a todas las casas, mis hermanos, viendo a ver cómo está, si le duele, si le preparo un tecito, si le duele, si le hago un masaje en los pies, en la espalda. Imagínense si yo hiciera eso, descuido a mi familia, descuido el ministerio. ¿Sí o no? Tenemos que aprender a ir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si los hermanos que están interesados en platicar, por ejemplo, conmigo, ellos me hablan por teléfono y yo inmediatamente les contesto. ¿Sí o no, hermanos? Los que me han hablado les contesto rápido, ¿sí o no? Sí, hay algunos que hasta me cuelgan, ¿no? Les llamas y ¡pum!, te cuelgan y dices, ok, está bien, espero. Pero los que me han llamado les contesto rápido la llamada, ¿sí o no, hermanos? Rápido, y nos ponemos a platicar a gusto, bien, hablamos de la palabra, damos consejo y hasta lloramos juntos en algunas ocasiones, ¿sí o no, hermanos? Pero solamente aquellos que están interesados en hablarme, ¿sí? Porque yo he buscado a algunos y unos me han rechazado, pero otros sí han hablado conmigo. Entonces, esto, mis hermanos, esa carta segunda de Reyes 6:5 nos da una ilustración increíble de la importancia, mis hermanos, de estar comunicados con el hombre de Dios. ¿Sí? Un joven está trabajando para expandir la casa de Dios y el hacha se cae al agua. Mire, vaya por favor a segunda carta de Reyes 6, verso 1. ¿Lo tiene? Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. O sea, ya no cabían. Así como estábamos en el otro local, ya no cabíamos. Entonces no podíamos agarrar un hacha y ampliarlo, ¿verdad? Porque no era el edificio nuestro, teníamos que buscar otro edificio. Pero dice aquí el versículo 2, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga, o sea, es decir, cortar árboles, ¿verdad? Y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo, se está hablando de Eliseo, ¿no? Y él dijo, vamos, o sea, andad. Versículo 3 dice, y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, vamos, yo iré con ustedes, vamos, ¿no? Nos unimos. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua y gritó diciendo, Señor mío, era prestada. ¿Sí? Y entonces el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? ¿Dónde se te cayó el hacha? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Qué tremendo, ¿no? Este procedimiento de acción, mis hermanos, que él siguió, restauró a este joven a su máximo punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él reconoció a este joven lo que le faltaba. Él reconoció que esa hacha era prestada. El hombre de Dios preguntó, ¿dónde la perdiste? Y el hombre de Dios es parte de esa ecuación, mis hermanos. Y Dios llevó a cabo el milagro. ¿Sí? Él es una vez más restaurado a su punto máximo, este joven. Y le fue entregada el hacha para que él la regresara y no tuviera deuda con la persona que le había prestado. Esta ilustración, mis hermanos, revela la necesidad de mantener los canales de comunicación. Eso es lo que nos revela esta ilustración, de mantener los canales de comunicación, transparencia y sumisión clara y abierta en todo tiempo con el hombre de Dios. ¿Sí? Tener comunicación. Es mi responsabilidad, mis hermanos, proteger mi lealtad al liderazgo ordenado por parte de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, ser leales a los hombres que Dios estableció para su obra. Amén. La tercera lealtad importante para un hijo de Dios, mis hermanos, y última, la lealtad a la iglesia. La iglesia o la convocación es como ningún otro grupo de ambiente en la tierra. La Biblia describe la iglesia como la novia de Cristo o como el cuerpo de Cristo. Aquellos que se meten con el cuerpo de Cristo, mis hermanos, y lo mutilan, se están metiendo con Cristo. Yo el otro día estaba pensando
Hubo una mujer que fue mala y muchas veces se metió con esta obra, la obra de Cristo, el cuerpo de Cristo, y no le importaba, ¿eh? Pero ¿saben qué le pasó a esa mujer? Es más, ya dejó de existir. Dice la palabra de Dios en primera de Corintios o en Corintios, que aquellos que no saben discernir el cuerpo de Cristo, aquellos que no saben respetar, amar el cuerpo de Cristo y comen el pan, dice la escritura que algunos enfermaron y otros murieron por no cuidar el cuerpo de Cristo, por meterse con el cuerpo de Cristo, por dividir el cuerpo de Cristo. Eso es peligroso, mis hermanos, meterse con el cuerpo de Cristo, con la iglesia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos puede llevar o a la enfermedad o a la muerte. Y eso está en el Nuevo Testamento, mis hermanos. Y Pablo lo decía, algunos ya murieron y otros están enfermos por no saber discernir el cuerpo de Cristo. Eso es tremendo, ¿no? Entonces, nadie verdaderamente entiende el nuevo nacimiento, por ejemplo, la separación del mundo, la modestia, pureza y santidad, como aquellos que son nacidos de nuevo en agua y en espíritu. Es decir, los que hemos nacido, mis hermanos, de nuevo, nos entendemos perfectamente, ¿no? Y aquellos que no han nacido, pues algunas palabras así como que algunas pláticas son como que extrañas, ¿no? Por eso Pablo decía, por eso les hablo como carnales, no como espirituales, porque ellos no podían discernir lo espiritual. Entonces Pablo tenía que hablarles como carnales para que pudieran entender las cosas. ¿Sí me explico? Entonces, los que han nacido de nuevo se entienden con los que han nacido de nuevo. Hablan el mismo lenguaje. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay familias, o sea, por ejemplo, en nuestras familias hay amigos que todavía los puedo disfrutar, ¿verdad? Pero nunca entenderán la profundidad de la regeneración espiritual como mi familia espiritual. ¿Sí o no? Usualmente en la familia, es la familia, mis hermanos, usualmente es la familia y los amigos que nos persuaden a dejar la iglesia. ¿Sí o no? Usualmente, familiares y amigos son los que nos insisten, nos persuaden a dejar la iglesia. Ya, vete de ahí, deja ese lugar. ¿Qué estás haciendo allí? Qué aburrido está. Siempre los familiares, ¿no? Nos tratan de convencer. Y no porque sean malos, sino porque no tienen discernimiento espiritual. Por eso lo hacen, porque les falta discernir. Entonces la iglesia entiende y se mantiene conmigo, ¿sí o no? Nosotros pertenecemos a una iglesia y la iglesia se mantiene conmigo, o sea, en lo individual, con cada uno de nosotros, pues, ¿sí? La iglesia ora por mí, ora por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades. La iglesia nos anima, ¿sí o no? Ora por nosotros, como dice primera de Pedro 5, 8 y 9, váyalo buscando si quiere. Revela que todo lo que sale de este mundo presente a la iglesia, todo lo que sale de este mundo tiene retos, dificultades y pruebas, pero la iglesia entiende perfectamente. Mire, vaya por favor rápidamente, primera de Pedro 5, 8. Ya estamos terminando, mis hermanos, nos queda todavía como 2 horas. No se crea. Ya estamos terminando. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual dice: resistid firmes en la fe, sabiendo que ¿qué? Que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mire, lo que usted esté padeciendo ahorita en esos momentos, alguien en China lo está padeciendo. Lo que usted esté padeciendo ahorita en esos momentos en Rusia, en Ucrania, en Acapulco, ya ven en Acapulco lo que pasó, ¿verdad? Todos esos padecimientos que estamos pasando nosotros, hermanos de otras nacionalidades también los están viviendo. Aquí lo dice, porque se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo y ellos nos entienden también a nosotros. La iglesia es alguien en quien podemos entendernos, comprendernos por las situaciones que estamos pasando. Por eso debemos de ser leales a la iglesia, mis hermanos.
¿Cuántos dicen amén? Y solamente en el Nuevo Testamento se describe las diferentes dinámicas de la iglesia. Por ejemplo, nos juntamos, convivimos juntos, oramos juntos, nos gozamos juntos, lloramos juntos, hablamos unidos, edificamos, plantamos, gritamos, aplaudimos juntos, adoramos juntos, corremos juntos y nos congregamos juntos. Todas estas actividades, mis hermanos, las hacemos en la iglesia, ¿sí o no? Y ya para concluir, mis hermanos, la lealtad de los verdaderos creyentes se demuestra en el compromiso con Jesús y su evangelio. Como dice Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dijo Jesús, y del evangelio, la salvará. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La lealtad, mis hermanos, es el reconocimiento de que Jesucristo es nuestra única autoridad y fuente de salvación. Amén. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, es decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo es nuestra autoridad. Tal devoción y compromiso, mis hermanos, debe de reflejar la actitud del apóstol Pablo, quien dijo en el apóstol Pedro, quien dijo en primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Como discípulos, mis hermanos de Jesús, demostramos nuestra lealtad y sacrificio al obedecer su mandamiento, que dice en Marcos 8:34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero aun cuando no somos completamente leales y fieles a Él, tenemos la seguridad, mis hermanos, de que Él permanecerá leal y fiel con nosotros. Porque eso es lo que dice Mateo 28:20. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Póngase de pie, mis hermanos, y vamos a terminar adorando al Señor un canto. Gracias, Señor. Quiero invitarle a que cierre sus ojos al Señor. Vamos a cantarle a Él. Dile: tú eres fiel en mí, Señor. Y aunque débil soy, lo sé, paciente hasta la muerte eres tú, y misericordioso Dios. Y aunque infiel yo soy, Señor, hoy me vuelvo a ti, mi Dios. Tu rostro buscaré de corazón. En el desierto estoy clamando a ti. Dile a Él: en la intimidad de mi corazón
Háblame, mi Dios, quiero conocerte más, mi fiel Señor. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios, quiero conocerte más, mi fiel Señor. Tú eres fiel, Señor, y tú permaneces siempre en fidelidad. Y nosotros queremos aprender de ti, Señor. Dile una vez más a Él. Tú eres fiel en mí, Señor. Y aunque débil soy, lo sé. Paciente hasta la muerte eres tú. Y misericordioso Dios. Y aunque infiel yo soy, Señor, sí, Señor, somos infieles, hoy me vuelvo a ti, mi Dios. Tu rostro buscaré de corazón. En el desierto estoy clamando a ti. Levanta tus manos a Él y dile: en la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios, quiero conocerte más, mi fiel Señor. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios, quiero conocerte más, mi fiel Señor, mi fiel Señor. Tú eres fiel, Jesús. Dile: en la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios, quiero conocerte más, mi fiel Señor. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios, quiero conocerte más, mi fiel Señor. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios, quiero conocerte más, mi fiel Señor. Una última vez. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios, quiero conocerte más, mi fiel Señor. Ofrécele un aplauso fuerte al Señor por su fidelidad, por su amor que nunca perece. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Aleluya. Amén. Amén. Despídanse, mis hermanos, unos a otros. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima reunión. Que Dios les bendiga, mis hermanos.